Buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión de Académicas para el Instituto de Activismo Hannah Arendt, aquí en La Habana. Hoy tengo un gran honor y también mucha alegría de recibir a Ana Cayuela, una gran dialogadora, y también tengo el honor de decir que es mi amiga, casi mi hermana. Ana estudió arte en la Universidad de Granada y también en Weimar. Trabaja con fotografía conceptual y narrativa y relacionada con la intimidad y las relaciones que hay entre la performance y la documentación, específicamente enfocado en la sociedad. Además de eso, tiene un máster en educación y comunicación social, y esta carrera multivalente la lleva necesariamente a que tenga un trabajo multidisciplinar, siempre atravesado por el compromiso político de diseñar mejor la equidad social a través de la comunicación. Bienvenida, Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el instituto. Qué bueno que lo logramos. Gracias a ti, es un placer, el honor es mío. Pues hoy Ana nos va a estar hablando sobre este concepto suyo de reciprocidad creativa y cómo crear instancias de diálogos en contextos educacionales. A mí me gustaría, Ana, que empezaras hablándonos un poco de, o sea, aquel concepto que trabajaste para tu trabajo en Weimar, bueno, no sé si fue exactamente para esta universidad, sobre arte bidireccional. O sea, cuando yo leí esto, para mí fue como una perla y siempre lo comparto con todos mis amigos que trabajan en la visualidad como una liberación, ¿no? Sí, de hecho para mí lo fue de alguna manera porque la bidireccionalidad, como le llamamos, desde ese momento en Weimar surgió porque yo me empecé a sentir muy incómoda con generar un discurso solamente desde el yo, que no contemplaba la interacción o no tenía como una organicidad que a mí me parecía importante. Yo disfrutaba muchísimo en el tú a tú, en las sesiones de vídeo, de foto, de performance, pero siempre quedaba muy limitado el que yo estaba teniendo una autoría, ¿sabes? Como medio solitaria. Y recuerdo que fui corriendo a mis tutores cuando me di cuenta de eso y les dije que soy una egocéntrica, esto está mal, no me siento cómoda en esto. Entonces me dijeron, bienvenida, todos somos egocéntricos, pero yo me propuse intentar generar dinámica y proyectos donde esa autoría fluyese de una manera un poco más, voy a decir horizontal, aunque con este término estoy un poco en contradicción últimamente, y de ahí surgió la tesis de arte bidireccional. Y toda la presentación de la tesis, aparte de que es un libro que está maquetado doble, tú puedes empezar tanto por un lado como por otro, y uno está escrito desde la perspectiva de la fotógrafa y otro desde la perspectiva de las personas que modelaban, también yo, porque yo modelaba y intercambiábamos esa posición desde detrás y delante de la cámara, y los capítulos se reflejan, o sea, son el mismo nombre de capítulo, pero desde diferentes perspectivas. Y aparte, que en la fotografía esto se da mucho porque teníamos como producto visual las hojas de contacto, o sea, todas las imágenes de la sesión era lo que venía en el manual este que generamos, porque se da mucho en la fotografía, como te decía, que hay una selección muy subjetiva de qué imágenes queremos contar, sobre todo en la fotografía participativa o en la fotografía que se denomina social. Al final, la intervención de quien está, digamos que manipulando los archivos, porque haciendo están todas las personas que contribuyen a ellos, desde los que crearon la cámara hasta los que se pusieron luego delante de la cámara, etcétera. Esa decisión yo creo que influye muchísimo en el producto. Entonces, por eso ese intentar mostrar todo, intentar compartir un poco el sentido de agencia dentro de cada proyecto. ¿Todavía usas este concepto de musa? Sí, lo sigo Para mí usando. fue una introducción dentro de, o sea, tener la musa en la toma de decisiones, para mí fue muy nuevo también. Pues
Sí, lo uso, aunque creo que menos, porque ahora mismo vivo en España, entonces no tengo una situación, digamos, que con tanta riqueza como tenía en Alemania. Aquí hay más precariedad y es un poco más difícil meterse en ese rol de artista bohemia, pero hay personas con las que se genera una sintonía especial y que puedes compartir, o sea, puedes, digamos, que proponerte sobrepasar esa instancias que hay, esa desigualdad de poder, ¿no? Que muchas veces tenemos cuando nos encontramos a alguien donde hay diferencias de capital. Pero lo uso de una manera un poco más humorística que antes. Antes lo tenía muy, muy en cuenta porque estaba muy metida en esa onda de creación. Sí. Y ahora nos compartes esos gráficos que hiciste para definir formalmente el arte direccional. Esta pirámide, ¿cómo llevaste la pirámide jerárquica al rombo bidireccional? Voy a Es geométrico y compartiros, retiniano. voy a compartiros pantalla de estos bocetos que la verdad es que estuvimos un tiempo pensando si los poníamos o no, porque son bastante, entre comillas, inocentes, pero yo creo que también son literales, ¿no? Explican cómo una persona está teniendo un campo de visión que puede congelar cuando está detrás de la cámara y que desde mi perspectiva en ese momento, incluso también ahora, muchas veces nos escondemos detrás de ese aparato. De hecho, yo cuando estoy en situaciones sociales y me siento un poco compungida, lo que hago es usar la cámara como una especie de actividad que me hace estar entretenida y que también me hace sentir en una situación de poder, porque estoy haciendo un algo y además sé que puedo como paralizar el tiempo y luego revisar lo que pasó. Entonces, esto era la situación normativa, ¿no? De fotógrafo o fotógrafa que está tras el aparato documentando alguna actividad social y mi propuesta era salirse de ahí y de uno a uno mirarse como de frente, intentar mirar y también dejarse ver para que esta pirámide que a mí me pesaba muchísimo en ese momento en el mundo del arte, por suerte ahora estoy un poco más afuera de eso, esta pirámide donde hay gente que pues está muy nutrida en la cúspide, señores muy burgueses, personas que tienen una vida bien y luego las personas que pertenecen a clases sociales más empobrecidas, invisibilizadas, como el fotógrafo está o el artista arriba de todo, dando su visión de las cosas. A mí lo que me hubiese gustado o lo que me gusta intentar hacer es que esa pirámide tenga un modo de reflexión abajo que se gire y que se pueda, digamos, que aplastar un poquito más. Generar un terreno de espacio compartido donde se compartan perspectivas, que eso, digamos, que precipita un poco en el diálogo que yo busco en general en mi vida, en casi todas las relaciones que tengo. Y se vio, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. A partir de aquí también generaste como una especie de ejercicios, ¿no? Que eran casi performance fotográficos. Y tuvimos varios ejercicios, uno de ellos, no sé si te refieres a la performance esta de marioneta. Claro, cuando yo llegaba con los... Yo estaba trabajando para ganar dinero como modelo de desnudo en dibujo pintura y también para superar prejuicios que yo tenía con mi cuerpo a nivel muy superficial. Entonces pedí que si me dejaban tener la cámara para, digamos, devolver de vuelta esa acción que estaban teniendo los que dibujaban y pintaban sobre mi cuerpo y también fotografiarles a ellos. Pero claro, ahí se producían dos productos separados, que era por un lado el dibujo o la pintura y por otro lado las fotografías que yo estaba haciendo. Entonces, Marioneta, que fue uno de los experimentos que hicimos, que se dio de una manera bastante natural, yo no lo había previsto bien, pero lo que pasó fue que había quedado con una amiga para hacerle fotos y la vi tan débil y tan frágil que dije, no está como disponible para tener esa energía que se necesita para ponerte enfrente de una cámara, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que más me empoderan es el proceso este autobiográfico, de autorrepresentación, de volcar simbólicamente lo que estoy sintiendo, pensando, llevarlo a imagen y así generar actividad.
le di la cámara y yo me puse desnuda y le dije que a través de mi cuerpo, si podía intentar, manipulando también el cuerpo, expresar lo que ella estaba pasando en ese momento, lo que estaba vivenciando. Entonces lo hizo y yo vi que eso tuvo un efecto en ella y que terminó la sesión con más energía, entonces decidí hacerlo con más personas, porque ahí como que solo hay un producto, entonces yo sí que invitaba a la gente, o sea, tenía un, la primera acción, entre comillas, mía de invitar, reposaba en mí, yo era autora o gatillo de esa performance, pero luego ponía mi cuerpo a disposición de la acción del otro para que se pudiese ahí plasmar. Entonces, bueno, fue súper interesante, la verdad. Cada persona tomaba sus tiempos, luego las series de imágenes eran muy, muy diferentes, a pesar de estar compartiendo el mismo espacio, las mismas condiciones lumínicas. Eso sí, cada uno usaba la cámara que quería. Y ese fue uno de los experimentos donde solamente había un único resultado y digamos que la acción y pasividad se complementaban un poco más. Sí, porque todos estos ejercicios vienen de pensar las relaciones de poder dentro de una situación artística que también se puede volver en educativa. Claro, era artística, educativa también, porque estábamos dentro de la universidad, ¿no? Yo gozaba con el privilegio de que muchas personas a mi alrededor estaban interesadas en lo mismo, tenían tiempo, tenían becas y tenían ganas de estar creando. Entonces, claro, yo intentaba como responder a esas dinámicas que tiene muchas veces el arte o el mercado del arte muy insertada de una única persona, una personalidad importante, dando sus puntos de vista. Entonces, bueno, para mí lo que disfruto yo a nivel subjetivo es ese encuentro de perspectivas, ¿no? Que siempre genera algo diferente. Y eso me dio problemas porque en la galería muchas veces te piden que tengas un estilo marcado, como un sello, ¿sabes? A nivel formal. Y yo no lo podía tener porque cada conjunción con cada persona o cada colectivo daba un resultado diferente. Intenté forzarme, pero no salió. Bueno, salió lo que es, ¿no? Sí, salió. Sí, a mí también me interesó mucho el otro ejercicio que también habla un poco de la autorrepresentación. Cuando pones este anuncio en el periódico, fue así, ¿no? Que es un poco una reflexión también sobre la belleza, la autopercepción. Ah, eso fue una crisis que tuve en la que me sentía muy superficial, ¿no? Era eso. Entonces en mi cumpleaños invité a mujeres, en el periódico no, fue con invitaciones en papel por la calle a que me hicieran un regalo sensorial. Entonces yo con ojos tapados me instalé una habitación y pedí ayuda a unos amigos para que dejaran entrar a la gente 10 minutos. Entonces yo apretaba cuando tenía una sensación física linda, ¿sabes? O una sensación potente que me moviese. Y claro, eso también era un experimento como en hojas de contacto donde tuve esa interacción de dos con una estética igual, pero era muy interesante. A las 2 o 3 horas de estar ahí dentro, yo sentía como la gente tragaba el aire, si pisaban más fuerte, más flojo, o sea, los sentidos se diversifican para otras partes. Era como tomar fotografía ciega, ¿no? Mm. Quitas el elemento visual de preceder, de anteceder y de manipular y dejas como que los otros sentidos se encarguen, ¿no? Era no decidir desde la estética de la visión. Ya, pero yo creo que hablabas de como que vienen los hombres, que preguntas por hombres como guapos o muy bellos eh, para, para hacerles retratos. Ese fue buscando a personas para fotografía de desnudos, ¿no? ¿Te Sí, refieres a ese? Sí, claro, es que ese fue un punto gatillo en mi proceso porque conocí a un chico, Patrick, que estaba buscando también modelo de desnudo. Entonces nos juntamos y estuvimos hablando horas y horas. Y nos volvimos a juntar, nos tiramos 2 semanas haciendo cosas juntos. Entonces yo hubo un momento en que le dije, bueno, y nosotros, nosotros quedamos para hacer fotografía de desnudo. Y entonces él me dijo, dice, pero yo es que todavía no te conozco lo suficiente, como, ¿cómo te voy a hacer fotos si no te conozco? ¿Qué voy a decir de ti? Y ahí la cabeza me hizo un clic, dije, ah,
claro que las entrañas de las personas tienen algo que ver, ¿no? Con lo que luego se proyecta, como un reto más allá a nivel conceptual. Sí. Luego tuve una profe que nos incidió mucho en eso del concepto, que se llama Nina Rueda, no sé cómo pronunciarlo para que se entienda, pero sí, claro, cada interacción al final nos va modificando, por suerte. Sí, ¿y cómo es este proceso? Yo creo que también experimentaste como que los modelos también se autoelegían, ¿no? O sea, como ponías una convocatoria más abierta, o sea, no era como que tú sentías una conexión con la musa, sino ponías como una convocatoria más abierta y entonces eran personas que querían ser retratadas. O sea, como Claro, también pidiendo un permiso de una manera más amplia, no solamente como yo te elijo y después tú me eliges de vuelta, sino como, bueno, yo estoy dispuesta a hacer esto, ¿quién quiere acompañarme? claro, tú haces esa propuesta porque en La Habana también, los 4 meses que estuvimos trabajando el poder emocional del capital, era como tú invitas a personas, dices, yo estoy buscando esto. Y me junté como con 7 u 8 personas en este anuncio que contábamos era La Piazza, es como el periódico escolar online en la Bauhaus. Y te juntas con personas, pero claro, a lo mejor suena egoísta. Bueno, yo soy egoísta, claro, todos lo somos, supongo. Y hay personas con las que ves que puedes llegar a algo y otras personas con las que no, porque conceptualmente o químicamente, no sé a qué nivel, pues no fluye, ¿no? Pero sí, luego con Patrick fueron muchos años de trabajo, por ejemplo. Con una persona, como que una piedra, ¿no? Te da para aprender casi que lo que tú quieras si estás dispuesto a ello, a beber de esa fuente. Sí, ahí entras como una zona mística, ¿no? Donde descubres el misterio. Como que Claro, no, definitivamente no controlamos todo, aunque estamos enseñados a través de la técnica a controlar cada detalle, a medir la luz y que la luz perfecta es de tantos, tiene estos parámetros, pero algo más pasa. claro, Para algo poder más. generar arte, ¿no? Sino después solo son como plantillas y cada foto es la misma y no hay la personalidad en el resultado. A mí me gusta a veces expresarlo como que las personas entran en un estado de primavera, ¿sabes? Como que se les abre el pecho, se les caen las capas que tenemos que tener para, digamos, interaccionar en la vida pragmática. Y en ese momento a mí me encanta fotografiarle y me encanta también luego mandárselo al mucho tiempo después. Y ahora que estoy trabajando en el cine un montón, siempre, aunque el departamento de cámara tiene funciones muy técnicas, yo pienso que es muy importante esa sincronía que se consigue con los actores y las actrices por haber compartido un ratito antes y por haber hablado, haberles mirado a los ojos, ¿sabes? Haber intentado como que se construya el espacio seguro, que creo que para la creación es súper fértil después y que se nota en brillo especial. En este momento en que se nos caen las máscaras o nos las arrebatan, a saber, también es un momento de mucha vulnerabilidad. De hecho, como la escritura mística se conoce como un momento de locura, pero en su parte como mejor parte, ¿no? Y entonces también depende quién nos acoja en ese momento. Y aquí de nuevo entra el discurso sobre las relaciones de poder, porque es un momento donde definitivamente es crítico nuestra apertura, ¿no? Y nuestra acogida. Entonces ahora me gustaría deslizarme hacia, o sea, esta sería como tu experiencia como estudiante, donde también vas implicando procesos educacionales, ¿no? Y entonces ya cuando empiezas a estudiar este máster en educación, ¿qué otros descubrimientos tienes aquí? ¿Cómo o sea, voy a decir performance, o cómo realizas este proceso de ser una gran, o sea, ahorita te dije educadora, pero me dijiste que eres una gran dialogadora, o sea, es la palabra que prefieres. Yo el reto que me pongo cuando voy a dar clase o cuando voy a dar un taller es generar buenas preguntas y dar espacio para la crítica, ¿sabes? Para la emoción fuerte también que nos hace ver cosas, psicodramas pendientes o contradicciones que todos tenemos, que creo que nos hacen aprender mucho. Entonces el máster este de educación
Lo empecé por varios motivos, pero lo empecé después de haber dado clases en ELISA, haber dado el taller de iluminación y narrativa, Aquí en porque La Habana, ¿no? Elisa de La Habana. sí, Ah, sí. Ese taller lo disfruté muchísimo y la gente estaba súper entregada, ¿sabes? Eran personas que nos íbamos el fin de semana a hacer una hoguera para investigar ahí cómo estaba esa luz del fuego incidiendo en nuestros rostros, cómo era la volumetría, cómo eran las texturas. Y bueno, yo estoy súper orgullosa de decir que en ese taller yo vi como muchas personas estaban mucho más adelantadas que yo, claro, y yo aprendí seguramente más que cualquiera. Entonces, después de ese taller pensé que podía ser lindo ponerme un poco al día con la educación a nivel formal en España, también porque este máster tengo que decir que habilita para poder trabajar en la educación pública aquí en España. Pero yo antes de eso había estado investigando bastante sobre pedagogía libertaria. Hay un libro muy lindo de un autor que se llama Filippo, ahora no me acuerdo el apellido, lo puedo buscar y mandártelo luego si te interesa. Pero ahí estuve viendo muchas experiencias que casi todas eran de grupitos pequeños, en sitios que no eran muy urbanos, y luego quise ver cómo era aquí en España, ¿no? Entonces, la decisión de hacer ese máster también involucraba que a mí me iban a dar acceso a trabajar en la prisión dando talleres de fotografía. A mí la fotografía me ha salvado, ¿no? No sé si estaría viva todavía sin haberla podido experimentar y masticar como la mastico. Entonces, bueno, hice ese máster y ahí teníamos unas prácticas con adolescentes, que fíjate la palabra adolescente, ¿no? Dolor ahí atravesado. Yo la escogí con chavales y chavalas de 12 a 14 años y de lo que me di cuenta es de cómo en el proceso educativo también estamos bajo el influjo de un cliché y un estigma muy fuerte, ¿no? Que son, los estudiantes, ay, es que esta nueva generación, tú sabes, que no están mal, no son responsables. Todos tenemos la tendencia y digamos, ¿cómo lo diría? Tenemos ahí la tentación de echarle la culpa al otro, porque siempre es más fácil, ¿no? Entonces, con los adolescentes estos lo que hicimos fue un proceso en el que cada semana íbamos investigando cómo habían sido las fases de nuestra vida hasta llegar donde estábamos. El nacimiento, la infancia, la niñez y la adolescencia. Y ahí hicieron su libro autobiográfico, que a mí me parece que antes esto estaba muy integrado en las familias, al menos en España, el que cuando nacía tu niño o tu niña, tú le hacías un librito con imágenes, y ibas escribiendo cositas y tal, pero eso con los nuevos medios tecnológicos se ha perdido un poco. Y me di cuenta de que era importantísimo para ellos y para ellas hacerle preguntas, ¿sabes? De cuándo, mira, hubo una pregunta que les vibró muchísimo, que fue, ¿cuándo empezamos a existir? En el nacimiento, ¿no? Antes de... era de verdad muy guay. Y aprendí muchísimas cosas, no sé decirte en realidad, pero sí que me di cuenta de que era un trabajo desgastante. O sea, que yo llegaba a casa y me tenía que acostar, que tenía que meditar antes de ir a clase y que demanda muchísima energía, que a veces no entendemos y no sabemos valorar socialmente. No sé si he respondido a tu pregunta, Julia. Yo quería, también preguntarte sobre este proceso que viviste cuando querías dar talleres y también enseñar en la prisión. Y recuerdo que estabas como un proceso muy reflexivo sobre este espacio que también es muy crítico para poder desarrollar un tipo de equidad comunicativa. Y además a ti te parecía como la solución para hacer que el espacio fuera más, voy a decirlo así, como rápido, educativo, o no sé si es la buena palabra. Bueno, dentro de las herramientas que yo he tenido la suerte de encontrar en la vida. O yo creo que ahora cambiamos de educativo a dialógico, ¿no? Donde hay como una equidad también de importancia entre las perspectivas, sí, en este rombo que antes hablábamos. Pero estamos hablando del contexto de instituto o de prisiones. De prisiones. De prisiones.
Pues mira, yo te voy a contar un pelín así la historia. Yo muy agradecida con la fotografía por todo lo que me facilita aprender y transmitir, porque yo lo tengo como integrado en mis relaciones sociales, un medio más, ¿no? Las fotos que ahora casi todos lo tenemos, porque nos mandamos selfies, mandamos fotos de cosas sin tener que explicar, estoy en la cocina y olí la calabaza y me recordó a ti, o sea, mandamos una foto de la calabaza. Pues en prisión las personas no tienen cámara, entonces yo pensé que se les estaba mutilando un poco esa posibilidad de tener una documentación de su vida. Y entré ahí con ese foco de hacer fotografía que fuese reflexiva, donde se pudiesen las personas autorrepresentar y tal. Pero claro, la prisión y cada una es un mundo, es un espacio donde la monotonía lo imprime todo, eh, donde, claro, acortar las libertades de alguien de esa manera y las posibilidades comunicativas es, diría que casi imposible de revertir, ¿no? En lo que entendemos como prisión, que supuestamente no es punitiva, pero sí lo es, porque hay muchísimo castigo y según cómo sea tu conducta, tú estás en un tipo de módulo u otro, en un tipo de régimen u otro. Y entonces, haciendo este taller de fotografía en el módulo educacional, o sea, de la gente que mejor se porta o que de una manera más aceptable para la institución está llevando su vida allí, sus conductas, me di cuenta de que no era solo la fotografía, sino que las clases sociales más empobrecidas, cuanto más empobrecido estás, menos acceso tienes a tener medios expresivos y a poder trabajar tu capacidad comunicativa según en qué caso, ¿eh? Porque hay muchas personas que creo que nacen en contextos muy difíciles y tienen una frescura y tienen una vitalidad y una inteligencia muy especial para relacionarse, pero en general digamos que es un poco más burgués, la arte y el tener un soporte y el tener acceso a una cámara de fotos, a pintura, etc. Y ahí fue cuando me empecé a hacer el máster de comunicación social, que ese estudio lo disfruté muchísimo, no solamente para poder llevar herramientas a los talleres en prisión y compartirla allí, sino para mí misma, ¿no? El poder detectar que tengo que tener argumentos para defender una posición, cuánto tiempo puedo hablar o cuánto tiempo no puedo hablar si quiero que mi mensaje llegue, retórica y oratoria, ¿no? Y bueno, este es el segundo abordaje que hicimos, que fue con los módulos, entre comillas, los más conflictivos, los más difíciles, siempre con hombres. He trabajado en esta prisión. Este ya era como una batería de dinámicas que pasaba por diferentes lenguajes y precipitaba en el cine participativo, en generar cortometrajes, porque el cine es un deporte de equipo que implica comunicación y que deja espacio a muchos tipos de expresividad, ¿no? A la música, al color, a las manualidades, a las partes más técnicas, no sé, es magia pura. Pero resignificando los mensajes, porque claro, lo que el cine ha hecho con muchos de nosotros supongo que es habernos metido ideas muy categóricas de la vida. Entonces, Ana, en esta situación o este contexto, vamos a decir, de inequidad crítico, Vale. es posible aprender un poco más sobre justamente el inverso, ¿no? La equidad. Y este era parte de tus propósitos, ¿verdad? Mi propósito era ser útil. O sea, también como también usar la foto, o sea, como has usado siempre la fotografía como un dispositivo expandido que puede servir, o sea, la fotografía en sí mismo es un instrumento dialógico, un educador, ¿no? Para volver en ese... Y entonces usar este dispositivo para aprender de él y también enseñar, o sea, aprender, enseñar casi indistintamente. Compartir, claro. Yo lo que en la prisión sí que hacía era que en la primera experiencia que tuve allí me di cuenta de cuáles podían ser los temas más sensibles. Y en base a eso escogía imágenes que sirviesen para despertar esa sensibilidad y conectar un poco con el exterior, porque tú date cuenta de que te mutilan el yo, te vas sintiendo cada vez más plano o no sé, no tienes, pierdes un poco la conexión contigo mismo y
pierdes muchísimas cosas. Entonces, no te voy a explicar ahora en profundidad cómo era toda la tecnología comunicativa esta, pero yo sí que les decía que había dos normas, que era sinceridad y respeto. Y aparte yo me disfrazaba, o sea, intentaba hacer mucho esfuerzo a nivel estético para estar muy alejada de la feminidad. O sea, siempre llevaba el pelo como recogido, chándal muy ancho y hacía preguntas. También les daba posibilidad de escribirnos cartas, que esto es un tema que en los contextos educacionales, lo de las cartas a mí me parecía importante para que ellos tuviesen como la posibilidad de hablar conmigo desde una intimidad, pero la intimidad dentro de la educación es compleja, el mantener la línea de dónde va a, dónde va a pasarse esto de dependencia para con la persona que te está facilitando, porque yo era facilitadora de herramientas expresivas y de soportes, porque claro, en la prisión tú no tienes espacio para casi nada, entonces supongo que cuando te dan, una cosa que funcionaba muy bien eran las ceras Marley, no sé si conoces, son como, bueno, como cera de colores para pintar, pero eso fluye mucho en el papel. Entonces el papel, los soportes cada vez eran más grandes para que no hubiese una reacción previa de miedo a "¡Ah! Tengo un formato A3, ¿qué hago con esto?". Y muchos me daban feedback muy positivo de eso. Entonces, bueno, teníamos las cartas por un lado y muchos también necesitaban como decirme el por qué estaban ahí. Yo creo que en el momento en que querían que yo confiase en ellos. Y otra cosa de la que me di cuenta que era muy importante era respetar al grupo matriz. O sea, el grupo que inicialmente empezaba con el taller de comunicación y de medios expresivos era partícipe de las decisiones de si entraban personas o no entraban personas, de cómo estaban funcionando o no las dinámicas, y luego las dinámicas que yo ofertaba siempre tenían tres posibilidades enmarcadas como que temporalmente, ¿no? Había tres propuestas para cada dinámica, que estaba una orientada a pasado, otra presente y otra a futuro. Por ejemplo, había una que funcionó bastante bien, que era redacta un diálogo con alguna persona que se te haya quedado pendiente del pasado, con Dios que viniese a verte esta tarde o contigo mismo justo antes de abandonar la prisión. Entonces, eso como que te hace, en el mejor de los casos, porque no sé si con todo el mundo funcionaba, pero te hace ubicarte y ir buscando en tu yo qué es lo que sucede y a dónde quieres ir. Y la verdad es que, o sea, es, como te he dicho antes, muy, muy difícil, creo, rebatir esa situación de poder en las prisiones, porque claro, ellos están súper agradecidos de que alguien vaya allí a ponerles atención después de toda la violencia que están sufriendo a cada momento, ¿no? Por el simple hecho de estar allí y por muchas otras cosas que la prisión esconde, porque es un objeto muy opaco, muy poco permeable y bueno, muy, ya sabemos, ¿no? Como que sirve para castigar la pobreza, porque en la cárcel, al menos en mi experiencia, casi que solo hay personas que no tienen suficiente capital económico para poder no estar ahí. Entonces, no sé, yo intentaba hacer lo posible para no estar en esa situación de poder, pero es casi imposible. Yo creo que dialogar eso, o sea, explicitarlo, bueno, tengo la suerte de estar aquí y de poder salir y lo sé, yo agradezco por el tiempo que estáis compartiendo conmigo, pero también sé que son situaciones como el verbalizarlo era una de las maneras. Y luego también el hecho de que algunos salen y me contacten y estar ahí también, ¿no? Porque tú te haces responsable cuando estás entrando en una relación de poder y encima la verbaliza y encima te estás aprovechando de eso de alguna manera, porque yo hacía investigación con eso y aprendía muchísimo, ¿sabes? Ponía las dinámicas a prueba. Pues creo que en mi caso tiene que haber una reciprocidad de vuelta, como cuando he hecho trabajo en Cuba, ¿no? Es como pienso, en algún momento yo ya no tengo más aforo para hacer trabajo porque la gente se hace mi amigo, mi familia
Y eso requiere también un estar de vuelta ahí, cuando las personas lo necesitan o te quieren hablar o lo que sea. Entonces, bueno, supongo que soy una persona que dialoga y que intenta hacer productos con un discurso, pero que tiene un aforo limitado en el que digo, ya no puedo más, ¿no? O sea, no sé, está bueno eso. Y surgen las preguntas por el límite, y no ya de los otros, sino el límite propio. Es que el autocuidado es tan importante cuando estás poniéndote enfrente de algo. Yo me expongo, o sea, yo sí, yo he llorado con ellos, ¿sabes? Y todo lo que siento me lo dejo salir. De hecho, en una situación de conflicto en prisión por una actitud racista, a mí lo que se me ocurrió fue empezar a explicar qué estaba pasando a nivel fisiológico con mi cuerpo y cómo estaba yo sintiéndome la barriga y qué me estaba pasando de pensamiento por la cabeza, pero simplemente abrirme el pecho, ¿no? Como que la vulnerabilidad tiene una doble función según cómo la usemos dentro de estos contextos educacionales. Y claro, ahora mismo en la escuela de cine donde trabajo, el hecho de decir a veces, me ha costado mucho trabajo, pero decir a veces, esto no lo sé, lo voy a revisar y mañana te lo explico. Como hace fricción cognitiva, ¿verdad? Porque él o la profesora están ahí, que tienen que saberlo todo. Y el hecho de yo asumir no lo sé todo y decirme por dentro, no estoy buscando aceptación social aquí, estoy buscando que se den posibilidades de aprender. Es un trabajo para salir del estereotipo que tenemos de profesor o profesora en el altar, porque somos personas humanas y lo son las demás personas, pero eso culturalmente, al menos aquí en España, ¿no? Como que el profesor, el maestro, el arquitecto, el médico y el abogado eran personas o son personas, figuras de poder intocables que creo que es muy importante poder trabajar en eso, ¿sabes? Para que sea un poco más maleable. No sé si he contestado a las preguntas, la verdad es que Sí, no. sí, en este semestre, aquí en Académica estamos como tejiendo 3 ciclos que más o menos tienen que ver ahora con lo que estamos hablando. O sea, uno es antitotalitarismo, o sea, es la pregunta por la autoridad, no la autoridad, pero específicamente el autoritarismo. Luego tenemos el ciclo de educación y también la idea de qué es la educación y qué es una institución educativa y qué es un educador y cuáles son las metodologías y luego tenemos el tercer ciclo que es un ciclo de cuidado. Y parece que estos son como temas que no tienen nada que ver porque en un tema van politólogos y van comunicadores y en el otro van educadores y en el otro van como ya curadores o sea, proyectos emergentes y también incluso el tema de cuidado, yo diría que van lo más ancestral, ¿no? Porque ahí se pueden invitar madres, en fin, los que siempre han estado llevando el cuidado. Pero todo al final aquí confluye. O sea, no importa que pongamos temas, parece que las preguntas siguen ahí. Y cada siempre oportunidad para responderlas de una manera diferente, ¿no? Y acotada o según nuestra propia situación. Entonces era un poco como devolverte esas preguntas así, de todos los ciclos, porque a mí me parece que tú estás ejerciendo como tu investigación es como más sobre la movilidad, porque vas de un rol a otro, también vas de una institución a otra, porque al final el instituto es tan institución y tan disciplinado como una, bueno, no tan, pero otra gradualidad, claro, como la prisión. Y entonces me parece que o sea, que también uno va fundando en el propio ejercicio de las nociones que tiene sobre esto, autoridad, educación, cuidado. Ahora Es te que, paso a ti como teje un poco sobre mi tejido. claro, no, me sorprende muchísimo que me diga esto, porque el viernes justo tuvimos un debate ahí en un encuentro de corte muy feminista, donde las personas se oponían a ser pedagogas, ¿no? Entonces yo ahí me empecé a preguntar, ¿qué entendemos por pedagogía? Yo creo que pedagogía es Sí, poder cultivar un buen diálogo,
Y pero también aquí en Cuba es como, representa precariedad porque no ganas bien, no te respetan tanto y parece que tienes mucho trabajo muy mal pagado. Sin embargo, es la base de todo el futuro. claro, y sí, es que es complejo que a mí me parece disonante que las personas que están al mando de las decisiones de presupuestos no se den cuenta de la gran responsabilidad de cuidado que podrían delegar en las personas que están de facilitadoras y educadoras y acompañantes de esa segunda socialización de las criaturas que tenemos, ¿no? Y otra cosa muy interesante que has dicho era lo de la autoridad y el autoritarismo, porque eso que te mencionaba antes de la línea tan fina, ¿no? Con exponer la vulnerabilidad sin llegar a que la intimidad sea un problema entre las personas porque se confundan casi siempre por nuestra mente atravesada por lo pornográfico y por ese poder que intentamos ejercer, ¿no? Es súper difícil, o sea, yo en mi caso me lo reviso todos los días, cómo dejar claro que hay unos límites y determinadas conductas que te van a funcionar mejor de cara a la vida laboral, porque yo emocionalmente intento ponerme un chubasquero cuando veo que algún estudiante o alguna estudiante viene con un mal día, que lo puedo entender, ¿no? Cómo darle espacio a que tenga su mal día, pero darle de vuelta una respuesta en la que le diga, yo también tengo mi emoción, yo estoy aquí para acompañarte, no puedes echar tu responsabilidad sobre mí, o puedes echarla, pero eso te aleja de aprender, digamos. ¿Me explico? Sí, claro, y los cuidados, es que hay profes, o sea, hay maestras en la primaria, Con, dime. con, también hablamos esto mismo, o sea, hay una coincidencia con lo que hablamos con Karim, que es un colega de África, de Egipto, y Sí, él nos decía esto mismo, o sea, a veces, o sea, esta intimidad como que nos cierra y nos abre, pero es esto, hay que mantener esta como apertura que sí, un estudiante pide algo diferente y otro otra cosa, y hay total. que, y él también defiende como que sí hay roles. Obviamente estos roles también tienen una cierta movilidad, no hay que quedar todo estático, que uno es la autoridad y el otro no tiene, es pasivo y no tiene nada que aportar, pero sí hay alguien que encuentra cuáles son las preguntas y cuáles son las mejores preguntas, que a veces no vienen directamente de uno, pero la puedes reconocer. Y insertar también el cuidado en esto. Ya en el proceso tiene que haber una distribución de la justicia, porque ya el proceso es distribución de la justicia. Siempre hay que preguntarse qué es lo justo como cada segundo. Y eso sí, Y, es más difícil, porque no tenemos no sabemos de antemano cómo responder y tenemos que quedar todo el tiempo sensibles, pero también tiene mejores resultados y a la larga es más fácil la convivencia, más y respetuosa, más cuidadosa. el cuidado comunicativo creo que es clave cuando estás desarrollando una función de facilitar y el hablar del yo. Yo siempre hablo desde el yo, ¿sabes? Y intento no evaluar o hacer un juicio de valor negativo según, o sea, nunca hago un juicio de valor negativo de esto es tal, no, si acaso digo, a mí me parece que esto podría tener la posibilidad de, ¿no? O sea, cuidar comunicativamente las cosas para hacer que tu mensaje llegue o que no llegue. Y por supuesto, al final, cuando vas teniendo relación con las personas, vas sabiendo hasta qué punto puedes llegar. Porque hay muchos estudiantes que te dicen, necesito que me den más duro, que te lo dicen así, ¿no? Suéltate, o sea, entonces yo cojo en las obras audiovisuales que me mandan y le hago, le decrano geométricamente cada plano, le hago referencias del color, les digo cómo yo veo que quizá podría coger más profundidad, o sea, siempre teniendo muy en cuenta que yo hablo desde el yo y además yo se lo digo en cada clase. Esto que os voy a decir es subjetivo, si os vale lo cogéis, si no os vale no lo cogéis, pero creo que eso también genera una predisposición como a más interés, porque quita la obligatoriedad de lo que yo te voy a decir, es lo que hay. Me explico, a mí no me entra ya y por suerte estamos en nuevos ciclos donde esas conductas pues tienen menos cabida, supongo, en ese Sí, aún, autoritarismo y sí, es un proceso bien coordinado, bien organizado, pero también creativo. Da la apertura a lo creativo. claro. Entonces, ya como casi se nos acaba el tiempo, yo sé que podríamos estar hablando por mucho más.
quería terminar preguntándote dos cosas. Una es, entonces, ¿cómo llevas esto de ser artista? No sé si te llamas artista, y también tener esa tensión fuerte con la educación, con el diálogo, con la equidad, con las políticas públicas, con las instituciones, con el activismo. Eh, no sé si la pregunta es un poco amplia o desafiante. Y para terminar así, me gustaría así como que nos enseñes así como tu pantalla y ver qué haces ahora mismo, un poco para entrar así en tu rutina. Y De verdad, esto es un poco reality show, pero bueno, yo yo puedo... iba a decir eso como un pizca de reality show. Vamos a meternos en mi Chrome. Un segundo. Bueno, lo de las instituciones, pues lo llevo igual, sabiendo que son personas humanas que están cumpliendo su función, ¿sabes? Tanto sean instituciones culturales como políticas. Tengo varias propuestas como de meterme a política que digo, estas personas, está bien, lo agradezco porque es como un halago, pero pienso, yo no estoy en esa". Y tengo que cambiar, o sea, necesito como dinámicas de cambiar. Por ejemplo, cuando me voy a intentar meter en mi proceso creativo, pues medito antes, hago deporte, para intentar hacer un parón, porque yo salgo de la escuela y estoy pensando, este ejercicio de este alumno, no, de este estudiante, porque no me gusta usar la palabra alumno, que hay teorías que dicen que, no es, que él no es iluminado. Esto cómo se puede llevar para acá y esto cómo se puede resolver para allá. Entonces, eso me ocupa muchísimo espacio mental, pero eso creo que también son problemas míos de autoexigencia. Te voy a poner aquí, mira, muy rápido, ¿vale? Aquí tengo un rig de hombro porque estamos necesitando en la escuela y estoy ahí buscando por eBay. Aquí tengo una serie que los estudiantes ven mucho y que tengo que mirármela porque he visto algunos capítulos. Otra serie que me han recomendado otros estudiantes, pues yo me veo las cosas que les interesan para saber también qué abordaje puedo diseñar. El centro de soporte técnico porque tengo problemas con una cámara. El Chivo, Lubetsky. Este director de fotografía es lo máximo, te lo recomiendo muchísimo. Un documental de un compa de la escuela. Podcast de otro dire de foto que me gusta muchísimo. Y los ganadores de un concurso de fotografía de la Universidad de Huelva. Y esto no se lo pides a todo el mundo, ¿verdad? Como... Se desconectó el No, audio. verdaderamente. Es que también me interesa insertar un poco el diálogo sobre la vida cotidiana, porque sí, es un poco como esto del el educador y hablando temas tan elevados como la autoridad, el cuidado, la educación. Bueno, y aquí tienes el escritorio. Son cositas así como, también casi todo ahora mismo está muy centrado en los estudios que estoy impartiendo de cinematografía y también mis vectores espirituales, para dónde va, proyectos iniciados, texto, escritura, works, tips, Mauri, currículum y ya. Sí, es que desmitificar el rol de la educadora o educador creo que puede también ayudarnos a acercarnos y a dialogar con más apertura en muchos casos. Y ya. Muchísimas gracias, Ana. No sé si quieres terminar así como un resumen para nuestro tema en contexto educativo. Bueno, que yo aprendo muchísimo, que estoy agradecida a cada persona que ha confiado en mí para poner su energía, su tiempo, su atención y su proyecto, ¿no? Creativo o de vida en el espacio que yo estaba, del que yo estaba haciéndome un poco responsable. Y, y ya, yo agradecida de que esto también sea recíproco. Entiendo que no haya sido, o sea, siento como un poco de vergüenza de quizás no haberme puesto a revisar todo el bagaje académico y después de todo el día de trabajo a lo mejor he estado un poco menos elocuente de lo que me pongo cuando voy a contextos académicos, pero igual me encantó y me sirvió como revisión. Así que yo creo que el diálogo cada vez más, espero, se apodere de las aulas y que los contextos educativos se
expandan más allá de las instituciones que políticamente aceptamos, ¿no? Porque al final la oportunidad de aprender la tenemos a cada momento si tenemos la energía y los recursos básicos para cubrir las necesidades de vida. No sé. Gracias. Entonces, dejamos esta invitación abierta, ¿verdad? Para contactar a Ana y hacerle preguntas. Crítica, muchas Y críticas en los cuando tenga comentarios. el tiempo, responder. Y bueno, porque claro, toda esta parte académica requiere mucho más tiempo y también probablemente otro formato, ¿no? Y ya lo tienes en tu vida, o sea, tienes esta especie de formato dialógico. Entonces, eso sí, ya nos despedimos. De nuevo reitero la invitación para dejarnos comentarios, hacer preguntas a Ana, que seguro lo tienen, y invitarlos a una nueva transmisión de académicas. Muchas gracias Ana. Gracias, Mucho gusto y te Yusi. mando un abrazo virtual. Adiós. Dale, que tengas un lindo día.